Buenos días, hermanos. Hoy vamos a tratar el capítulo 10 de Juan. En este capítulo hay dos grandes discursos de Jesús. Hoy vamos a ver solamente el primero. Y vamos a entrar en materia con este título que dice: ¿oyes la voz de Jesús? Es una pregunta muy importante, porque aquí Jesús va a hablar desde la perspectiva divina, porque Dios ya sabe quiénes van a oír su voz y quiénes no van a oír su voz. Nosotros no lo sabemos. Nuestro deber es, desde la perspectiva humana, predicar el Evangelio a toda criatura. Porque yo no puedo decir, no, es que ese no va a ser salvo, o ese sí va a ser salvo y a ese le predico y al otro no. No podemos hacer eso. Eso es lo que, digamos, ese famoso defecto hipercalvinista, ¿no? No sabemos. Pero Dios sí lo sabe, Dios que sí lo sabe que los que son suyos oirán la voz de Jesús en algún momento de sus vidas y obedecerán a la verdad, recibiendo a Jesús en su corazón. Eso va a suceder porque son, mejor dicho, parte de sus ovejas. Y eso es lo que va a hablar ahora. Va a usar dos metáforas. Una, la puerta del redil, y otra va a ser el buen pastor. Pero vamos a ver cómo la desarrolla, porque al principio Jesús lo va a decir de una manera un poco críptica, difícil de entender. Y parece que seguramente mirando las caras de la gente se dio cuenta que no habían entendido, que estaban perdidos, y se los vuelve a explicar con mayor claridad. Vamos a ver cómo empieza pues este primer pasaje. Hasta aquí va a decir las cosas, pero como que la gente no se entera de qué está hablando. Dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Qué interesante, ¿no? Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. La verdad que, aunque algunos de vosotros ya sepáis qué significado tienen estas metáforas, si lo ves de esta manera, pues te das cuenta que sí, es un poco difícil de entender. Pero vamos ahora a ver cómo el Señor comienza a explicarlo de una manera más sencilla. Fíjense que ha hablado de una puerta al redil, y que todos aquellos que no entran por esa puerta son ladrones y salteadores. ¿A quiénes se referirá con eso? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los ladrones y los salteadores? Estamos todavía con esas incógnitas, ¿no? Bien, vamos a ver aquí cuando empieza a hablar ya más claro el Señor. Dice: volvió pues Jesús a decirles, porque tenía que volvérselos a explicar: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo. Esa metáfora es una metáfora de mí mismo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito del Señor. Ahora, por cierto, eso hay que hacer una aclaración de ese último punto, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad siempre cogen en este pasaje y dicen: mira, ve, ahí dice vida en abundancia, o sea que tendrás una mansión, 5 coches o más,
riquezas y ¿no? A esa abundancia se refiere Jesús. No, a esa abundancia no se refiere a Jesús. Se refiere a esa gran reconciliación con Dios que nos provee Jesús, a la vida eterna. Esas son la vida en abundancia, pero no se refiere a abundancias materiales, como algunos quieren torcer este pasaje. Pero bueno, aquí ya vemos que ya de entrada el Señor es más explícito al señalar el significado de, aunque aún todavía falta cuando diga yo soy el buen pastor, pero todavía por lo menos el caso de la puerta, el Señor dice yo soy la puerta. Dice que si no entras a través de Cristo al reino de los cielos, no hay manera de que puedas ser salvo. No hallarás esos pastos que dice el Señor, esa vida que dice el Señor. Solo a través de Jesucristo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y si hay algún salteador es porque no entró por la puerta. ¿Y eso qué significa? ¿Quiénes son estos salteadores y estos ladrones? Vamos a verlo con un pasaje del Antiguo Testamento para entenderlo a la perfección. Pero puedo adelantar de que se refiere a esos falsos ministros de Dios, que no son creyentes, no han entrado por la puerta, todavía no han recibido a Jesús, no conocen ni han experimentado a Dios. Saben de Dios, pero no lo conocen. Y esos, sin embargo, se ponen a pontificar y a instruir a un redil de ovejas, de creyentes, a congregaciones e iglesias, sin haber pasado por la entrada. Si bien todos nosotros, para poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, necesitamos entrar por Cristo, más aún el que dirige las almas de una grey, ¿no? Más aún. Pero no siempre es el caso, y hay ladrones y salteadores, efectivamente, que abusan de los feligreses, los expolian, dinero, dame dinero, y se dan la gran vida, y sus almas no están debidamente sustentadas, sino más bien abandonadas, y muchas de ellas al final se pierden porque ven toda esa hipocresía, toda esa falsedad, toda esa podredumbre, se van. Y como no pudieron ser ministrados con la verdad del Evangelio, sino con un Cristo de conveniencia, al final, ¿qué pasa? Se van al mundo, se vuelven ateos, se vuelven con un corazón duro por causa de esto. Y ahora vamos a ver un poquito más esas explicaciones. Vamos a ver, pues, ahora que hablamos de la puerta, otra expresión de Jesús que habló también sobre este tema. Y él aquí habla de él como puerta, pero como esa puerta estrecha. Esa puerta por la cual pocos hallan, por la cual pocos entran. Y sin embargo, hay un camino espacioso que lleva a la perdición y a la condenación eterna. Pero esa puerta es por la cual hemos tenido que transitar para poder ser salvos. Y todo aquel que aún no conoce a Jesús tiene que entrar por esa puerta, si no, está yendo por el camino ancho. Ese camino que lamentablemente la mayoría de la humanidad concurre para su perdición. ¿Por qué? Porque se niegan a creer en Jesús. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Nos dice que ojalá fueran grandes multitudes que hallaran esa puerta, pero no, lamentablemente son pocos. Si no, fijémonos aquí ahora mismo. ¿Cuántos creyentes hay en Ferrol? De verdad me refiero. Juntemos a todas las iglesias, ¿a qué número juntaremos comparado con la población de esta ciudad? Y así podemos hacer con toda la población española y con toda la población mundial. ¿Cuántos somos? Lamentablemente, ojalá fuéramos más, ojalá fuéramos mayoría, pero no, somos una minoría, y una minoría a veces un poco vergonzosa, pequeña, extremadamente pequeña. Ahora, otro punto interesante de lo que ha mencionado antes, pero con otro pasaje, es Juan 18:37, que dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esto lo está diciendo Jesús ante Pilato, por si acaso. Está hablando con Pilato
Y él al final dice, ¿y qué es la verdad? Pero fíjense lo que dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es la verdad? La verdad es Dios y es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ven esa exclusividad? Ese camino angosto, estrecho. Solo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí estamos diciendo que todo aquel que es de la verdad, desde la perspectiva divina, porque Dios ya lo sabe, oirá la voz de Jesús. En algún momento de su vida oirá la voz y obedecerá al Evangelio. ¿Por qué? Porque ya fue elegido por Dios para eso. Y aquel que no oye, que no es de Dios, que no es de la verdad, que no es de Cristo, tendrá el oído totalmente tapado. No querrá oír y el juicio de Dios está sobre esa persona. Luego veremos un comentario al final sobre el malentendimiento de esto en relación al Evangelio verdadero. Pero bueno, ya lo comentaré después. Bien, vamos a continuar entonces con lo que siguiente que dice el Señor en este pasaje. Dice, yo soy, ahora viene otra metáfora, el buen pastor. Primero era la puerta, y nadie puede entrar al reino de Dios si no es a través de esa puerta que es Jesús, pero ahora dice que Él también, con otra metáfora, Él es el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cualquier pastor humano de ovejas de verdad, ¿daría su vida por sus ovejas? ¿Han visto alguno? Sin duda alguna no. Hasta ese extremo no llega. Sin embargo, el pastor de seres humanos, Jesús, sí estuvo dispuesto como nunca nadie a dar su vida por las ovejas. Él sí lo hizo. Y es una característica distintiva de Jesús. Mas el asalariado, aquel que lo hace por interés, él, apacienta una grey, pero por dinero, porque... en fin, o por oportunidad de cargo, de prestigio o incluso de ganancia. El que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Que les pase lo que se los coma, que haga lo que quiera. Yo de aquí me voy y punto, me libro del problema. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Recuerdan lo que dije el domingo pasado? Que hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hay muchos pretendidos cristianos en el mundo que saben de Dios, pero no han conocido a Dios porque aún no han nacido de nuevo. Acá habla de gente que conoce a Jesús, no que sabe de Jesús, que conoce a Jesús. Y dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ¿y qué? Y pongo mi vida por las ovejas. Es lo que hizo el Señor. Poner su vida por sus ovejas. Es algo que tenemos que tenerlo muy presente y ser agradecidos con Dios. Porque muchas veces los creyentes como que se olvidan de esta maravilla, de este prodigio, de este gran regalo de Dios, del amor de Dios, de lo que hizo por nosotros. Y se quejan de alguna amargura que obviamente todos tenemos en nuestra vida, de algo que no tenemos, algo que nos va mal o algo que sufrimos, pero el Señor ya hizo algo muy grande con nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Vaya que costó un precio tan duro, tan terrible de sufrimiento por parte de Jesús y del Padre también, de tener que entregar a su amado Hijo a que sufriera eso. El Padre también sufrió. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos entender mejor estos pasajes? Recordemos que la Biblia se explica con la Biblia. Y hay pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender pasajes del Nuevo, porque Jesús, que conocía la Escritura, Él habla también en función de todo el testimonio profético del Antiguo Testamento. Por lo tanto, también en ese contexto podemos entender las palabras que Él habla. Si lo sacamos de la ecuación, nos será más difícil entenderlo.
Vamos pues al famoso capítulo 34 de Ezequiel. Alguna vez, más de una vez lo he comentado, del verso 11. Pero vamos a verlo más completo. Voy a hacer un pasaje un poquito más amplio. No voy a tratar todo el capítulo 34 porque la verdad que no hay tiempo, aunque es maravilloso, pero vamos a ver solamente, leerlo rápidamente y quedarnos con los puntos importantes. Fíjense lo que dice. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ya por aquí como que empezamos a atar cabos, ¿no es verdad? ¿Quiénes son los ladrones y los salteadores? Profetiza y diga a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáisteis la enferma. No vendáisteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscáisteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Qué desolador panorama, ¿no es verdad? Los responsables, los pastores de Israel, eran unos buenos para nada. Abandonaron la grey, abandonaron a las ovejas y se perdieron. ¿No hay algún paralelo también con el cristianismo moderno? ¿No hay iglesias donde también está pasando esto, donde los pastores son más bien buenos entretenedores de la grey y no pastores? Ojo, aquí hay algo muy importante para tener en cuenta sobre el ministerio pastoral. Pastor no necesariamente es el que se pone aquí en el púlpito y predica. Eso es una parte del oficio pastoral, pero no es todo el oficio pastoral. El oficio pastoral también es ir por las ovejas y a ver a quién está la oveja herida, la oveja que está a punto de apartarse, la oveja perdida, ir a recuperarla. Esa es parte del trabajo pastoral, que lo puede tener efectivamente también el predicador y también muchas veces algunos hermanos que también tienen ese don de Dios, ese ministerio pastoral, y van a visitar a los hermanos, y eso es también una labor pastoral, porque estás yendo a las ovejas. Por eso no pensamos que solamente que se pone en un púlpito y ya está, y me pongo a predicar y ya significa que por eso soy pastor. No, cuidado. Pastor es el que cuida a las ovejas, ya sea que predique o incluso que no predique, pero tiene que cuidar de las ovejas. Y claro, y vemos pues muchas iglesias donde esto no se da, no se alimenta al pueblo, a la grey, con el verdadero evangelio, no se les alimenta con la palabra de Dios, viven en la ignorancia, henchidos de emociones, de experiencias y de espectáculos musicales, y al final pasan cualquier cosa o alguna inmoralidad que suele suceder, se desalientan, se van al mundo y se pierden. Y eso pasó también en los tiempos del Antiguo Testamento con Israel, y por eso aquí el profeta Ezequiel va a apuntar ese gran problema. Luego dice: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Iban a sus intereses, a lo que les importaba a ellos, no les importaban las ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. O sea, encima de no pastorearlos y no verdaderamente sustentarlos, encima los depredan a ese grupo de personas. Qué terrible, ¿no? Y eso también pasa hoy en día. Ahora, ¿cómo soluciona el Señor y por qué esto tiene que ver con el contexto de las palabras de Jesús? Bien, vamos a esta última parte, ya no sigo más con este tema de Ezequiel. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense lo que he puesto en amarillo, que ya lo mencioné en otras oportunidades. Esto es extraordinario. Aquí Dios está diciendo algo extraordinario.
No simplemente está hablando de un tema, está haciendo una promesa singular y espectacular. Dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¡Wow! Dice, yo mismo iré. Fíjense que cómo pensarían los israelitas al escuchar estas palabras de Ezequiel, ¿no? ¿Cómo es eso? Que Dios mismo va a venir. Y eso es lo que quiere decir. El Mesías, que es Dios, no un simple líder humano, vendría a la tierra como Dios, no como un simple líder. Ese era Jesús. Dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. ¿No está hablando lo mismo que dice Jesús? Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Uno podría decir que se refiere a lo que sucedió después del exilio babilónico, pero yo creo que esto va más allá de eso, de esa, digamos, explicación histórica o interpretación histórica del pasaje, sino de juntar a los redimidos por Cristo en un solo lugar. Dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, a las apacentaré con justicia. Lo último que dice la engordada y fuerte se refiere a esas ovejas que comienzan a fastidiar a las otras para que no coman y claro, ellos se engordan, ¿no? A eso se refiere. Pero bueno, está hablando de algo totalmente distinto, un vuelco completo de lo que es la labor pastoral bajo el ejemplo del propio Jesucristo, y es el ejemplo que tiene que seguir todo siervo de Dios que se dedica al pastorado. Hacer estas cosas que dice el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Y hay más todavía, pero eso no lo vamos a ver ahora. Pero hay más que se explica en ese capítulo que es muy interesante, si se quiere, por supuesto, tratar ese tema con debido detalle. Pero bien, ¿qué más tenemos respecto a esto? Vamos a ver lo que dice al final. Bueno, no es al final, todavía hay un verso más todavía, pero este es, digamos, muy importante, por eso lo he puesto todo en amarillo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo sé que algunos de vosotros ya sabéis a qué se refiere, pero otros supongo que no. Pero aunque sepas tú a qué se refiere, tendrías que sustentarlo bíblicamente, ¿no? ¿Qué partes de la Biblia nos señalan quiénes son el redil al cual se refiere Jesús y el otro redil, ¿no? Porque es con la Biblia con que tenemos que entender la Biblia. La Biblia siempre arroja luz unas partes sobre otras. Por lo tanto, es importante poder usar la Biblia para poder arrojar luz sobre esto. ¿Quién es el redil al que se refiere? Y el otro redil, ¿quién es? Yo recuerdo que una vez me visitó un testigo de Jehová, ¿no? Y vino hoy, me estaba hablando, y sí, que el otro redil son los que los primeros son los 144.000, y los que no son los 144.000, que son los que sobreviven al Armagedón, esos son los otro redil. Y le digo, mira, el otro redil son los gentiles. Entonces, se quedó mudo, ¿no? Es lo obvio, pues, ¿no? Ahora, ¿de dónde saco yo eso? ¿Por qué digamos que el redil que se refiere a Jesús son los judíos y el otro redil son los gentiles? ¿De dónde sacamos eso, no? Bueno, vamos al siguiente cita de Pablo, a la epístola de los Efesios, y aquí lo vamos a ver con claridad. Aquí Pablo lo explica clarísimo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, de los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, alejados del redil de Jesús que habla en primera instancia, alejados de ese redil. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora
Ya Jesús se había sacrificado, había resucitado, la iglesia había empezado a rodar, el Espíritu Santo había descendido, las iglesias comenzaban a crecer, Pablo funda iglesias, esta es la iglesia de Éfeso, les escribe a los de Éfeso que habían judíos y gentiles, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz entre judíos y gentiles. Antes que no se querían ver, que los judíos no podían empezar una casa de gentiles, ¿se acuerdan? Que Pedro tuvo que recibir una visión de Dios para que pudiera ir a la casa de Cornelio. No, porque como yo un judío voy a ir a un gentil, a un no judío. No, eso me voy a contaminar. Y el Señor le dijo: no, déjate tonterías, esa no es así no es. Lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo. Y al final fue, ¿y qué pasó? Que Dios tocó esos corazones, descendió de ellos el Espíritu Santo. Una señal que a los judíos les asombró. Resulta que también Dios llama a los gentiles, y para ellos era una novedad. Pensaban que solamente Dios había venido por ellos, pero no, vino por todos. Por lo tanto dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ven? Ahora se ve con toda claridad que estamos hablando del redil de los judíos y el otro redil de los gentiles, que al final van a ser todos un mismo redil, que van a estar bajo el cuidado de un mismo pastor, que es Jesús. Por cierto, todavía faltaba la segunda parte. Por cierto, en Romanos también podemos, en el capítulo 11, también vemos un ejemplo de cómo los gentiles creyentes son olivo silvestre injertado en el olivo de Israel. ¿Recuerdan eso? Bien, vamos a ver lo que dice también esta parte. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo quería decirlo todo completo para que se entienda claramente que todo ese pasaje menciona con claridad sobre esta realidad de que el gran misterio escondido que decía Pablo es que Dios uniría en un solo cuerpo a los judíos y a los gentiles. Pero no cualquier judío de la carne, cuidado, a aquellos que recibiesen a Jesús. Y a no cualquier gentil, no, a aquellos que recibiesen a Jesús. Ambos, sea judíos o gentiles, que reciben a Jesús, forman el Israel de Dios. Eso también lo vimos en el capítulo 2 de Romanos, ¿se acuerdan? Forma el Israel de Dios. Ese es el verdadero judío, el judío espiritual. No el judío carnal, sino el espiritual. Y nosotros, al haber recibido a Jesús, somos judíos espirituales también. Bien, vamos a continuar. Ya estamos terminando. Aquí, en este pasaje, Jesús dice algo extraordinario. ¿Puede un ser humano decir lo que va a decir aquí el Señor? ¿Puede un ser humano decir: mira, no pasa nada, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar cuando quiero? ¿Algún ser humano puede decir eso? Solo de Dios yo puedo creer que pueda decir eso. Solo Dios puede hacer eso. Puede dar la vida y volverla a tomar. Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Impresionante, ¿no?
Ahora, esto nos habla, el comentario que les dije al principio que quería hacer. Hay gente en el mundo, sobre todo la gente esa que se amarga contra Dios, que dice que el Evangelio es algo cruel. ¿Por qué dicen que es cruel? Porque dicen que es un chantaje divino. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, ya, que si tú no crees en Cristo, Dios te castiga con el infierno. Entonces diciendo, mira, tienes que creer en mí para que yo te salve, y si no crees en mí, te envío al infierno. Entonces, claro, es una especie de chantaje, y dicen, eso no puede ser verdad, eso no puede ser de un Dios bueno, porque es un chantaje, ¿no? Pero eso es verdaderamente un chantaje. Eso es porque no tienen un entendimiento de lo que realmente hizo Dios por ellos. Lo que no se dan cuenta es que ya todos estamos camino a la perdición y a la condenación eterna. No es que sea un chantaje, no es que quiera o no diga que creo o no creo, sino todos vamos camino. Y Dios proveyó, proveyó la forma en la cual podemos liberarnos de ese cruel destino a sus expensas. Esto significa a costo que lo pagó Él mismo. Él pagó el precio. No nos está diciendo, y eso es lo que no entiende esta gente, que no le está pidiendo que tengan que ser perfectos y hipersantos para poder ser salvos. Les está diciendo que simplemente creyendo en Jesús, toda su inmundicia y su justicia, que no sirve para nada, será sustituida por la justicia de Cristo, y podrán ser salvos porque ya Dios ya no mirará su injusticia y su pecado, sino verá la pureza de Cristo. Y eso no le cuesta, al ser humano no le cuesta nada, absolutamente nada. Pero en su necio corazón entenebrecido se cierran y no quieren entender la gracia del amor de Dios de haber enviado a su Hijo único. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Como diciendo, fíjate cuán grande tuvo que ser el amor de Dios por el mundo, que al único Hijo que tenía por la eternidad, su Hijo amado, lo encarnó y permitió, sin mover un dedo, teniendo todo el poder para evitarlo, que fuera a la cruz, fuera torturado y sufriera todos esos espantosos sufrimientos por amor a nosotros. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A nosotros no nos cuesta nada, solamente creer, arrepentirnos y creer, no enamorarnos del pecado y aún así tratar de creer con el pecado encima. No, arrepentirse es dejar el pecado, darse la vuelta 180 grados y recibir a Jesús a una nueva vida. Eso es, no es lo otro. Por lo tanto, aquí vemos esta maravillosa expresión de Jesús, y vemos también que esas ideas que tiene retorcidas, que tiene la gente del mundo, pues es un gran disparate. En realidad no es ninguna estafa, no es ningún problema, digamos, por parte de Dios hacia a las personas en relación a cómo es que creemos, y no es ningún chantaje, perdón, esa es la palabra que me había olvidado, no es ningún chantaje, al contrario, es prueba del amor de Dios para poder alcanzarnos, pagando el sufrimiento terrible de Jesús en la cruz. Jesús puso libremente, Él decía, yo en cualquier momento puedo pedir que desciendan a ejércitos de ángeles a salvarme y salir de la cruz. En cualquier momento Él pudo evitar que le escupieran, que le pusieran corona de espinas, que lo azotaran, que lo abofetearan, que lo golpearan con palos, que lo pusieran en una cruz. En cualquier momento Él podría haber dicho, mira, yo poder tengo para salir de aquí, hago algún milagro y desaparezco y aparezco en otra parte. Y encima, totalmente curado. ¿Podía haber hecho eso Jesús? Por supuesto que lo había, pero por amor a nosotros, no lo hizo. Bien, vamos a ver el último para los pasajes, y ahí vamos terminando. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, fíjense, después de todo ese discurso, demonio tiene. Y está fuera de sí, o sea, está loco. Este hombre está loco. Encima, endemoniado y loco.
¿Por qué? Porque como decía Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios, para el hombre natural el Evangelio es locura. Es una locura. No lo puede entender. Pero las ovejas de Dios oirán su voz, dice ahí el Señor. Sus ovejas sí oirán su voz. Y vemos que hay otros que sí creen, decían otros, esas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta gente sí ya se daba cuenta, no, esto no puede ser. Yo no voy a cerrar mi corazón ante lo que estoy viendo, ante las palabras grandiosas de este Señor, que es el que dice que es Dios, y sus milagros. Voy a cerrar los ojos, pero sobre todo, esa fe proviene de que ya de antemano, como decía Efesios 1:4, porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. O sea, antes de que se formaran las galaxias, ya sabía tu nombre, conocía todo el trayecto de la historia y ya estabas elegido por Dios. Y eso fue lo que hizo que al final dijeras, sí, creo. Por lo tanto, la gran pregunta es, para aquellos que aún no han dado ese paso, es, ¿oyes tú la voz de Jesús o no? Porque si oyes la voz de Jesús, efectivamente, pues tienes la bendición de poder obedecer al Evangelio, creer en Jesús, recibirle en tu corazón y poder tener vida eterna. Pero si no, esperemos que sea una dureza temporal y al final oigas a la voz de Dios, porque si no, significa que tu destino es la condenación eterna. Y no porque Dios sea malo, sino porque tú te obcecaste en seguir allí y no quisiste creer. Eso es lo que va a pasar. Bien, oremos. Señor, te damos las gracias por el mensaje de tu palabra, Señor, por ese gran amor que tuviste para con nosotros, Señor, que pagaste nuestra salvación a tus expensas. Tú que tenías poder, Señor, para hacer que tu Hijo se librara de la cruz, no lo hiciste. Y Jesús, que tuvo el poder para también librarse por su propia voluntad de la cruz, tampoco lo hizo. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que hace que ahora podamos estar aquí reunidos en tu nombre para poder adorarte, bendecirte y darte las gracias. Sobre todo, gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por el amor con que nos amaste. Gracias por todo lo que sufriste para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te pedimos, Señor, que tú toques el corazón de aquellas personas que aún no han dado ese paso de fe, que oigan tu voz y que puedan obedecer al Evangelio, que puedan recibir en sus corazones a Jesús. Señor, tócalos con poder para que verdaderamente pasen de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.